Si yo te dijera que vos podés conseguir tu estilo de dibujo de una forma más fácil y más rápida de lo que te han dicho. Hola mis queridísimos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal una vez más. Una guanabana donde estoy yo haciendo el ridículo cuando salgo en la cámara o hablando sobre arte, diseño, dibujo, pintura, acuarela, no sé. Quisiera hablar de películas, pero es que me da como vergüencita. Pero eso no importa, hoy voy a estar hablándoles de algo que sé que todo el mundo quiere saber. Es que a todo el mundo le interesa ese tema, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué. La gente cree que es muy importante tener un estilo de dibujo, pero realmente no es del todo cierto. ¿Para qué quieres tener un estilo de dibujo? Si eres un ilustrador profesional es comprensible, pero si dibujas por hobby no tienes por qué darte mala vida pensando en eso, o sea, no lo hagas. Pero bueno, si ya estamos hablando de que aspira a ser un ilustrador profesional, puede llegar a ser un poco conveniente que tengas un estilo de dibujo. O si lo quieres conseguir solo porque no sé, es algo que tú quieres hacer, yo te puedo ayudar. La verdad es que sí. Ahí yo considero que hay una forma muy fácil y rápida y sencilla de llegar a tu estilo de dibujo, que es una cosa que normalmente te dicen que no, que tienes que pasar como 1000 años, en fin, que te tienes que hacer el camino del libro este de Paulo Coelho que se llamaba el Alquimista, o sea, que tienes que encontrar la iluminación después de cuántos, 200 años de experiencia para tú poder tener una forma de dibujar propia. Y no, es mentira. La verdad es que existen formas muy fáciles, pero teóricas, de llegar a ese punto. Si tú empiezas a estudiar un poco de teoría de lo que compone la imagen, puede ser muy sencillo que empieces a encontrar cómo ir generando tu estilo de dibujo. Porque el estilo de dibujo simplemente es eso que reconoce, que hace que tú reconozcas a un artista. Tú ves el trabajo y sabes que esta persona hace las cosas siempre de esa forma. Pero ¿qué cosas? O sea, ¿qué cosas son las que hace siempre de la misma forma? Porque cuando no tenemos conocimiento artístico, solamente, por ejemplo, podemos ver un trabajo y decir, es que esta persona casi siempre usa los mismos colores. O siempre dibuja personas. Y son como las cosas obvias que podemos notar que la gente siempre está frecuentando. Pero la verdad es que no es eso de lo que se trata. El estilo de dibujo es un conjunto de decisiones que va tomando la persona que dibuja o que crea el arte. Esta persona dice, siempre voy a dibujar volúmenes, o siempre voy a dibujar planos, o siempre voy a hacer formas orgánicas, o siempre voy a hacer formas geométricas. Se trata de estas decisiones que es como, yo lo veo como si fueras a cocinar. ¿Qué pasa si tú vas a hacer un pollo y lo que a ti te encanta, el sabor que te caracteriza tu comida es que siempre cocinas las cosas un poco picantes? ¿Qué tanto sabor quieres que tenga? O sea, decides qué ingredientes le colocas, si va a tener este y en qué cantidades. Y asimismo vendría siendo más o menos lo que es la imagen. Si yo quiero hacer un dibujo, puedo hacer que sea tridimensional o que sea plano. Puedo hacer que sea totalmente plano o totalmente tridimensional, o puedo variar, que tenga un poquito de cada cosa. Y puedo ver que resalta más, que resalta menos, y si eso quiero que sea frecuente en mi trabajo. Hay artistas que me gustan mucho, que no dibujan siempre de la misma manera, que eso me parece aburridísimo. Pero estas personas normalmente dibujan de una forma y a veces varían un poco la forma en la que dibujan, pero siguen manteniendo otros elementos que utilizan. Por ejemplo, hay una artista que me gusta un montón. Ella se llama Violeta. Voy a dejar aquí, mira, aquí lo voy a dejar. Ella a veces hace cosas de vectores, trabaja en Illustrator y hace imágenes con vectores, o a veces hace dibujo tradicional con acuarelas, y son técnicas completamente diferentes, pero sigue manteniendo ciertos elementos en su trabajo que hacen que se siga pareciendo a lo que ella maneja, a lo que ella hace. Y les voy a dejar los ejemplos aquí, vean este y vean este otro, y encuentren las cosas en común. ¿Qué? ¿No está grabando? Voy a hacerles una pequeña explicación como un poco más teórica y más específica a continuación, para que entiendan mejor lo que les estoy comentando. Esto es algo que he usado yo en mi trabajo y es algo que también enseñaba cuando daba clase a mis estudiantes. Ok, tenemos los elementos y principios de la imagen plástica,
que son la base de todo lo que nosotros vemos. Tenemos el punto, la forma, el volumen, la línea, el color, la textura, y cada elemento por sí solo ya es bastante complejo. Y como principios tenemos el equilibrio, la variedad, la armonía, el ritmo, el contraste y la proporción. Realmente los principios me parecen más complejos aún que los elementos. Los principios me parecen un poco menos tangibles que los elementos, porque cuando vemos una imagen vemos que en el dibujo hay líneas y sabemos que eso está presente, pero cuando, por ejemplo, hablamos de colores cálidos o fríos, no es que realmente tengan una temperatura, es que nosotros psicológicamente le otorgamos una temperatura a esos colores, porque es lo que nos transmite a nosotros. Y así mismo sucede con los principios. Por ejemplo, en el equilibrio, un triángulo, por ejemplo, es una forma que para nuestro cerebro nos da más equilibrio que un círculo. Una sucesión de elementos nos puede dar la sensación de que hay ritmo, de que hay dinamismo, de que hay movimiento. Y asimismo con el resto de principios de la imagen, que sería el contraste, la variedad, la armonía, la proporción. De proporción, por ejemplo, entendemos el tamaño de una cosa cuando lo comparamos con las que hay a su alrededor. Y el contraste viene siendo cuando dos cosas o un conjunto de cosas resaltan otra cosa por sus diferencias. Los principios son súper importantes porque es lo que hace que lo que vemos se vuelva interesante y pueden estar presentes en cualquier cosa. Algo que me gusta mucho decir para explicar el contraste es, por ejemplo, Bob Esponja y Calamardo. Si te pones a ver, es curioso cómo siempre en las comiquitas o en las películas ponen dos personajes principales que muchas veces son opuestos para generar contraste en su personalidad. Y por ejemplo, también tienen colores diferentes y a la vez uno es alto y delgado, otro es pequeño y cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que le da variedad a una cosa. Y otros conceptos a tomar en cuenta muy importantes son la composición y los pesos visuales, lo que es el equilibrio visual y el énfasis. Por ejemplo, abajo donde dice peso visual tenemos una pequeña imagen donde se muestra que una línea mucho más gruesa es visualmente más pesada que la otra línea. Y esto es una cosa muy perceptiva porque en realidad ninguna tiene un peso, es una cosa plana, bidimensional. ¿Les ha pasado alguna vez que ven una de esas imágenes súper recargadas con un montón de diferentes tipos de letra y de colores y no saben a dónde ver? Pues eso tiene que ver con el equilibrio visual de la imagen. Y si pueden ver en este ejemplo, tenemos una balanza y hay una forma que en tamaño es más grande que la otra, pero la forma más pequeña es de un color más llamativo que la forma más grande. Por lo tanto, hay un equilibrio. Y con el énfasis en la imagen nos referimos a todas esas veces que un elemento puede destacar del resto por ser diferente. Por lo tanto, ese es nuestro énfasis. Y aquí tienen algunas reglas de composición que también vienen muy importantes. Está la regla de los tercios, la regla áurea y la simetría dinámica, que todas hacen básicamente lo mismo. Uno normalmente, para hacer un trabajo bien equilibrado y que se pueda comprender mejor, toma alguna de estas plantillas y sobre ella va colocando los elementos en el espacio como quiere que queden. En este caso pueden ver que este dibujo funciona perfectamente colocándole encima la simetría dinámica. Y asimismo se componen fotografías o los montajes en el cine. Y así aquí pueden ver que hay líneas, formas, puntos, texturas y distintos principios. Esta es una ilustración que hice hace un montón de tiempo. Si sé dónde voy a colocar los puntos más importantes de la imagen, se me hace más fácil empezar a dibujar. Y entender los elementos es tan fácil como darse cuenta de que aquí hay líneas y luego volúmenes y luego colores. Este dibujo de personaje está hecho a base de líneas y si pueden ver, todo tiene una forma. En esta otra imagen hay colores, formas, líneas, puntos. Y es que estas cosas no son tan obvias ni tan intuitivas, por eso hay que estudiarlas y aprenderlas, para poder identificarlas. Aquí hay mucho volumen y también hay formas planas, si pueden ver la diferencia del cuerpo con el fondo, las flores que solo son formas geométricas. Hablamos del estilo cuando vemos un trabajo y sabemos quién lo ha hecho, quién es el artista, lo reconocemos, por la forma en la que esta persona constantemente está trabajando sus ideas. Porque generalmente este artista ya está acostumbrado a ese proceso de trabajo que tiene, a esos elementos que utiliza y son las cosas con las que se siente cómodo generando imágenes. Y eso es lo que hace que sus dibujos parezcan parte de un mismo mundo.
Yo te sugiero que si aprendes estas teorías, que en realidad no son tan difíciles, y luego empiezas a observar y analizar a los artistas que te gustan, vas a poder entender cómo funcionan y vas a poder aplicarlas tú mismo. Es como si quisieras escribir una novela cuando no te sabes bien el abecedario. Estos son conceptos básicos de la imagen y sirven tanto para diseño de interiores, de moda, arquitectónico, diseño gráfico, ilustración. Lo que pasa es que se aplican de forma diferente a distintas disciplinas, pero son los mismos conceptos y son todas aquellas cosas que manejamos las personas que diseñan. Y bueno, déjame decirte que una vez entiendas esto, lo aprendas y lo manejes bien, tus diseños y tu trabajo van a mejorar drásticamente. Tenemos en cuenta la forma en cómo las personas perciben lo que están observando y simplemente jugamos con eso para generar algo y saber cómo va a ser interpretado por otra persona. Si te gustan este tipo de videos en los que estoy hablando directamente con la cámara, puedes dejármelo en los comentarios y así tal vez yo me anime más a mostrarme ante la cámara, que lo crean o no es súper difícil. Tengo que maquillarme, tengo que peinar esta cosa. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¡Ah! President, Happy Birthday. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo, por seguirme en mis redes sociales. Si tienes algo que agregar, puedes dejármelo en los comentarios. Yo encantada lo voy a leer y te lo voy a contestar. ¿Alguna sugerencia para un nuevo video? Nos vemos otro día. Chao.